En primer lugar, a mi derecha, pues va a hablar Vincent Jean-Marie, que viene de Granada, del taller de arte Vimandi, y nos va a hablar de una obra manuscrita inédita que se conserva en este taller, ¿verdad? Fundado en el año 92 por la poetisa María Argote Molina. Así que le doy la palabra a mi compañero de mesa. Muchas gracias. Bueno, solamente quiero agradecer al señor Barnes y a la organización por haberme invitado y poco más. Podemos empezar ya con la comunicación. En el vaivén elíptico de un orbe silencioso, donde el éter inventa paraísos de luz, más allá del oscuro territorio donde la tiniebla se multiplica y reina, más allá de las zonas planetarias donde los soles juegan con mundos de color, más allá de las órbitas que habita la armonía, mensajera primera de los cielos de luz, más allá donde el lejos carece de sentido y la distancia inventa proporciones de infinito. El gran mago sideral permanecía impasible. Ante sus ojos pasaban las estrellas de agua ingrávidas, ligeras. Una luz cambiante con gamas de colores incontables permitía ver al mismo tiempo crepúsculos, amaneceres, medias noches de agosto. El cabello de encaje de la soledad más bella caía por su regazo azul. Abstraído, sin salir del enjambre de sentimientos viejos para mirar a su alrededor. ¡Ay, tan vacío! Las grandes ollas que contenían sus pócimas secretas emitían humo sin gastar. Sin el recuerdo, nadie puede encontrar al sueño ni mantener intactas las flores del pasado. Parecían decir las herramientas cubiertas de polvo sideral. El primer acto del poema épico inédito de Mam, titulado El llanto de la amarga, o las aventuras de Agreste a través de los mundos. Con estas palabras aparecen los creadores del universo, es decir, los máximos seres divinos, el gran mago sideral y la soledad primera, impasible, abstraído y un tanto despistados. Lo sacan de este estado la queja desgarradora de la amarga y la llegada de la armonía, trayéndoles el cuerpo maltrecho de Agreste, el soñador. Grande es el desconcierto que se crea en el aposento divino, y el gran mago toma la palabra por vez primera para pedir perdón de esta manera. Perdonadme los cielos, las galaxias, los soles de un universo en constante transformación. Perdonadme la pausa. No sé qué sopor ambiguo y malicioso hasta el cielo llegó. Desde las zonas planetarias, haces de luz donde el sueño de las tierras se levanta y vivo implora presencias de nácar de origen armónico. Seres que creí soñadores destruyeron las sendas y se proclamaron señores del orbe. Con mentiras combas cerraron mis oídos. Y yo, el mago celeste, permanecí quieto por incontables siglos, creyendo en su coartada devolución perfecta. Ahora sé que me olvidaron y quisieron transportar mi imagen a la suya. Y me dejaron solo, sumido en un sopor de antiguos paraísos. Condujeron la gloria, el poder, la victoria hasta su mundo tan pequeño, mientras me hacían creer que la savia divina de mi presencia eterna se seguía derramando por sus planetas diversos y hermosísimos. Taponaron los huecos por donde las presencias individuales podían ascender desde el oscuro cosmos a las órbitas de luz. Así pudieron aislarme, así me aislaron. Perdonadme universo, por mi quietud sin forma, porque seres pequeños vendieron su sueño al putrefacto poder de la tiniebla. Y ahora bostezan desavenidos, rotos, el cuerpo del planeta, el cuerpo de su sueño, como presencias nobles que su origen perdiera. Perdonadme los cielos,
porque hasta las armas de los arcángeles han desaparecido en este largo sopor que ha invadido mis órbitas. Pide perdón al universo, y esas que acabamos de escuchar son sus primeras palabras. En ellas señala claramente a seres que creí soñadores, destruyeron la senda y se proclamaron señores del orbe, con mentiras comas cerraron mis oídos. Y más adelante insiste, porque seres pequeños vendieron su sueño al putrefacto poder de la tiniebla. Estos seres pequeños están perfectamente identificados en la obra, entre ellos los sumos sacerdotes de la tiniebla, el silencio amarillo, la muerte y el olvido, y cualquier lector atento podrá reconocer en ellos las tres principales ramas de las sectas bíblicas, judía, cristiana y musulmana. Con la llegada del nuevo arte a la órbita divina, hecho que se produce en el 7º capítulo del primer acto, llega una revelación trascendental. El arte asiste junto con Crisálida y la tristeza terráquea a un gran banquete que dan la muerte y el olvido, cuando de repente se apodera de él una especie de trance que lo conduce finalmente hasta la morada de los máximos seres divinos. Ante él se abrió, como rosa de luz, la presencia diáfana de la soledad primera. A lo lejos, envuelto en humos y pócimas secretas, se adivinaba al gran mago sideral. El arte sorprendido, curioso, precavido, ante ella se detuvo. Vaya, por fin encuentro vida en estos paraísos quebrantados, dijo. ¿Quiénes sois? Que a vuestro lado siente mi ser en sus fibras el éxtasis. ¿Sois acaso los dueños y señores de estos contornos? Somos, contestó la soledad. Somos dos viejos conceptos olvidados, dos formas de ternura que no conducen ya su caudal a los mundos, dos nobles presencias donde se congrega la energía más pura, a los que el desastre ocurrido en el orbe condujo a la ruina. Estás en el cielo. Él es el gran mago sideral, creador absoluto de la totalidad de los mundos, y yo soy la soledad primera, fuerza bella e inevitable que acompaña a todo momento de creación. Sin mí, sin mi quietud y mi calma, no es posible el gran acontecimiento de las transformaciones incesantes. Así queda desvelado el papel esencial de la soledad primera. Un poco más adelante, el gran mago se percata de la presencia del recién llegado. ¡Es el arte!, exclamó. Por fin llegaron hasta los infiernos mis tufillos celestiales. Estás vivo y existe. Claro que existe, respondió el arte. A pesar de tanta imagen descompuesta que he tenido que atravesar para llegar hasta aquí, aún estoy vivo. No seas engreído y dime qué acontece en las no órbitas. Y no te creas tan importante, porque aquí esta palabra desquicia y abandona. El arte cuenta con todo lujo de detalles, todo lo que sabe, y al terminar no puede dejar de preguntar. Bueno, decidme, contadme vosotros, ¿cómo van estas órbitas? ¿Qué habéis hecho con los seres de la luz? El gran mago empieza entonces su gran relato, la descripción de su creación. Siéntate aquí a mi lado, y tú, Soledad, hazlo también. Vamos a relatarle nuestro gran secreto. Vamos a ver, al límite superior del orbe, a media luz, donde los planetas siguen a la elipse y los soles derraman caudales de belleza, en el techo que cubre al universo conocido, donde las lunas pálidas declaman su dulzor de sueños y embeleso, comenzaba este reino. Su suelo era una infinita extensión propagada en todos los ejes, iluminada por la radiante luz de la armonía y animada por el sueño. A ellos llegaban, en ascensión directa, los sueños volátiles de los seres soñantes, a los que el sueño daba cuerpo y la armonía luz. Así era como se inventaban y creaban los nuevos mundos, creadores a su vez a partir de su agreste y su crisálida de seres soñantes, una esfera perfecta, un círculo indestructible y divino. Este era el cielo que presagiaba tu ancestro, el viejo arte, muerto a manos de la codicia.
De su centro, como un geyser de luz, surgían los 7 anillos nobles, los 7 suelos de luz, animado por el constante movimiento que en ellos creaba el ángel de las transformaciones y la vida alada. En círculo perfecto, los seres soñantes, ya transformados, en reacción abierta con la fuerza acumulada en su tiempo de vida mortal, en fusión indestructible con la etérea materia creada por los sueños planetarios, buceaban en los mares de luz, que generaban círculos, limpiando los restos de su materia inerte. Disminuían su peso, aumentaban de espíritu, lo que les hacía alcanzar el anillo siguiente, y con la materia que descendía hasta el suelo de las órbitas de luz, la armonía y el sueño creaban mundos soñados. El equilibrio era perfecto, sí. Cada círculo aumentaba su tamaño, siendo ya el primero de proporciones infinitas. Cuando llegaban al séptimo, eran ya presencias nobles, luz pura, alegraban mi vista, mi órbita, en la que bullían incontables presencias en total y absoluta armonía. Su largo tiempo de transformaciones los hacía flexibles, capaces de seguir inventando en el cielo. Hermoseaban estos lugares, la órbita más pura de la más pura luz. Entonces, la tiniebla, el caos, ¿cómo existen?, preguntó el arte. En las zonas planetarias, dentro de su materia primitiva, existe una lucha entre 2 fuerzas antagónicas. Una, la energética, otra, la entrópica. Uy, 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 uy. ¡Qué palabrotas!, se le interrumpió el arte. Si lo quieres, una parte que recrea el espíritu y otra que no. Una parte se libera, otra se degrada de manera irreversible. La perfección es solo posible aquí. La materia planetaria proviene del caos, no lo olvides, y es en estas zonas guerreras donde se entabla la lucha entre los 2 rivales. Fue mucho esfuerzo el que costó llevarnos hasta la luz perfecta. Yo nací de la tiniebla misma. Existía desde siempre, pero vagaba inerte, deshecho en multitud de partículas vivas, hasta que, debido a la descomunal fuerza atractiva creada por la soledad primera, se unió en mí toda la luz encerrada en las sombras y surgí meteoro de las entrañas mismas de la tiniebla ambigua hasta llegar al suelo de mis órbitas. La tiniebla tuvo que arriesgar materia para frenar mi poder y yo derroché mi capacidad de creador con la materia inerte hasta infundir en ella el soplo de la vida. Así nacieron las zonas planetarias, que en su evolución llamaban a la luz. Y sigue el diálogo entre el gran mago y el nuevo arte. Pero ya todo lo esencial está dicho. En estas frases que acabamos de escuchar están descritos los orígenes del hombre, del mundo y del universo, incluido el origen mismo de la pareja creadora. Una vez descartada por inservible, la imagen bíblica de Dios, burda, infantil, irracional, incoherente y sobre todo definitivamente pervertida por las diversas sectas que de ella se apoderan y reclaman, ¿qué imagen podemos imaginar, o mejor aún, deducir de nuestros conocimientos, de todo el conocimiento humano acumulado a lo largo de los siglos, de un principio creador del universo en el que cualquier ser humano pueda reconocerse? Mann intenta una respuesta a esta pregunta, asumiendo un reto que, es preciso reconocer, pocos se atreverían a asumir en esta obra titulado El llanto de la amarga o las aventuras de Agreste a través de los mundos. En este largo poema épico descubrimos la arquitectura de lo divino propuesta por Mann. Toda la obra es un desarrollo de esta estructura básica, con una finalidad muy precisa: propiciar un salto evolutivo de las zonas planetarias donde la raza humana ostenta su protagonismo. Aquel salto evolutivo está descrito con precisión en el tercer y último acto de la obra y tiene por principales protagonistas al nuevo arte, a los artistas unidos con Agreste y Crisálida. Mann aborda en su obra todos los temas esenciales de la vida humana, tanto en su aspecto espiritual como material, y consigue señalar con claridad un futuro probable de la evolución de la humanidad.
Solo falta que se cumpla lo que en esta obra se profetiza y que de algún modo ya está en marcha. Un profundo cambio de conciencia de cada ser humano respecto al sentido de su vida, al sentido del mundo y al sentido del universo. Gracias. Les presento a continuación al doctor Fernando Arredondo, que nos va a hablar sobre el poeta a quien dedicó su tesis doctoral, Joaquín Antonio Peñalosa. Adelante. Muchas gracias. Pues sin más preámbulo, un saludo y gracias por asistir y comienzo. El título es Dios en la poesía de Joaquín Antonio Peñalosa y en las mujeres mexicanas de la mitad del siglo XX. Quizá no conozcan ustedes a Joaquín Antonio Peñalosa, que es un poeta mexicano nacido en 1921 y muerto en 1999. Hablar de su vida y producción literaria no cabe en este espacio tan estrecho, así que me limitaré a decirles que no se puede hablar de su poesía sin hablar de Dios. Toda su obra lírica contiene de una manera u otra la presencia de Dios. En su poesía está Dios como Padre de todo cuanto existe, y en todo cuanto existe hay una fraternidad esencial, un algo divino que se basa en la relación padre-hijo. A este modo de interpretar la realidad se le ha denominado franciscanismo poético, término que el propio Peñalosa conoció referido a su obra y que él mismo intenta explicar. Dice: algunos críticos que han estudiado mi poesía, todos me han dicho que hay un aire de franciscanismo, entendido por la imagen de Francisco de Asís, que a todo el mundo llamaba hermano, a las criaturas pequeñas, al hermano lobo, al hermano caracol, al hermano asno. Ciertamente en mi poesía abundan estas criaturas pequeñas, olvidadas. De ahí me ha venido la etiqueta de franciscanismo, que puede ser atender a la arena, a la ola, a la ráfaga de viento, pero también a la gente olvidada, porque también tengo poemas al cojo, al tartamudo, al ciego de nacimiento. Dada la limitación de tiempo, no aspiramos a describir concienzudamente el franciscanismo, sino a mostrar aquello más significativo que posee, con 3 ejemplos sacados de la poesía del autor. Es característica de cualquier poema de Peñalosa, desde el más profano hasta el más sublimemente religioso o sacro, la visión de Dios como Padre. Pensamos que un poema concretamente resume este franciscanismo, entre otros muchos del autor. Se trata de Receta para hacer una naranja, de Sin decir adiós. Contrátese a la primavera para que diseñe los azahares. Es tan imaginativa la modista en velos nupciales, solo que trabaja unos días al año. Los dedos de la lluvia esparzan 2 cucharaditas de azúcar, esponje el aire los gajos de la cúpula, se desentienda el sol de todo el universo para teñirle la piel con sus pinceles especializados en rojos. Añádase el barniz del otoño para sellar los poros. ¡Qué envidia del pop art y las naturalezas muertas! No toques aún esta naranja, ponte primero de rodillas y adora como los ángeles. Fue hecha para ti en exclusiva, para nadie más, como un pequeño inmenso amor que se cae de maduro, que se entrega redondo. En primer lugar, observamos que el objeto del poema es algo trivial, una naranja. Una naranja es un fruto sin duda hermoso, de redonda figura, de vivo color, fresca, dulce y sabrosa, pero poco más. No es extraño verla en tantos y tantos bodegones del arte pictórico como un mero elemento estético. No obstante, en este poema no se dedica a describir la naranja del modo convencional, realista o, si se prefiere, mimético. De la fruta referida se va a llamar la atención sobre lo suyo específico, digamos que personal, aquello que hace de la naranja esa naranja, un individuo irrepetible y único. Para eso recurre al modo en que poéticamente ha sido creada la naranja a partir de la naturaleza, cosa que podríamos comparar con Neruda, explicando, por ejemplo, la elaboración de un caldo de congrio. Encontramos entonces que Peñalosa hace que la naranja sea esa naranja, con un encanto especial la vuelve sublime. Se trata de una consecuencia necesaria del franciscanismo, la sublimación de lo pequeño. La naranja es personificada, es ella, es la hermana naranja, una criatura de Dios, un fruto del amor creador de Dios. En este sentido, una hija de Dios, al igual que los hombres, que también son hechura de Dios. Eso ya es franciscanismo. Primero, porque el objeto del poema es pequeño e insignificante. Segundo, porque queda engrandecido por una visión amorosa, que valora cada uno de sus atributos más significativos. Esta vez los relacionados con la belleza, una belleza que procede de la naturaleza. El momento que deja claro la sublimidad de tan pequeño producto de la naturaleza
y donde se da a entender que el cocinero es Dios, es cuando se advierte al hombre, como a Moisés ante la zarza ardiente del Sinaí, que se arrodilla ante ella y la adore, porque es fruto del amor. El amor que, como ya se ha dicho, es lo que hace grandes a todas las criaturas, pues es amor de Dios, algo divino. En otro texto, Peñalosa se fija en una de las criaturas más pequeñas y numerosas de cuantas han salido de las manos de Dios, la hormiga. A ella dedica diversos poemas e incluso un capítulo completo del diario del Padre Eterno. ¿Cómo hace grande a este insecto? Lo enfoca, lo separa de su entorno, de modo que perdemos la perspectiva de su pequeñez, y lo hace un ser dotado de sentimientos y de dudas existenciales en su diálogo con su Padre Dios. Así ocurre en Consideraciones de las hormigas para alcanzar el amor. Quisiera preguntarte, Dios, ¿por qué me hiciste hormiga, pequeña, negra y fea, siendo tu hija? ¿Por qué se asusta el niño de vernos en su mesa? ¿Por qué nos pisa el hombre untándonos en tierra? ¿Y por qué a ratos pienso que me hiciste inservible? Ni tuve el oro del león, ni la plata del cisne. ¿Cómo pesa la carga de un pétalo de rosa? Qué lejos el camino de ramas a corolas. Si fuéramos tan altas como son las palomas, qué grandes son los niños, qué huracán el suspiro, y qué sombra del trigo. Señor, si fuéramos esbeltas como las palmeras, ¿acaso viéramos igual de lejos tus estrellas? Pero tú nos creaste en los últimos segundos de los 7 días. Pero tenemos vida, vivimos en el polvo y estamos ya contentas. Caminamos tus huellas, sabemos el color de cada arena. Y ya no te pregunto por qué me hiciste pequeña y fea. La mirada franciscana en este poema no se dirige solo a la hormiga, también lo hace hacia otras realidades que ante los ojos de los hombres son inadvertidas, pero no ante la mirada de la hormiga, como pueda ser la fuerza del sollozo de un niño o el color de cada grano de arena. Pero tanto uno como otro, una pequeñez comparados con las estrellas, con la grandeza de Dios, que es quien sabe el tamaño exacto de las cosas, pues es el referente absoluto de todo cuanto existe. Y por supuesto, este franciscanismo lo encontramos, como ya se apuntó, en poemas de carácter exclusivamente religioso, tanto por su asunto como por su finalidad de despertar la piedad. Véase, pues, el siguiente fragmento de Un ángel y una muchacha, de su libro Copa del Mundo. Es un fragmento. Este pobre angelillo salió de Dios y se encontró con Dios en ella, con Dios que había llegado antes que yo, y ya no supe dónde estaba, si en tierra o en el cielo. Fue un juego de sube y baja. Cómo se impresionó con mi saludo la muchacha de lindos ojos bajos, rosas cortadas que caen al suelo, torbellino de preguntas sin respuesta. Hay palabras que nos dejan fríos, palabras vigas que sustentan o desploman la vida. Acudí a consolar su turbación. No temas, María. Abrí el telón de cristal y le mostré su futuro en verbos en futuro perfecto. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado, gobernará el pueblo de Jacob eternamente y su reinado no tendrá fin. Fue un minuto de silencio como un siglo. El tiempo y los labios congelados. Yo miraba ansioso a María, inmóvil, pensierosa, cual si no percibiera que Dios estaba ahí, en la sala de espera, por si lo dejaba entrar. En esta ocasión abordamos el asunto nada profano de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, un pasaje clave de la Sagrada Escritura, así como trascendental para la historia de la salvación del cristianismo. En este caso, Peñalosa no puede hacer más solemnes de lo que ya son el asunto y los personajes, y al contrario de lo que hizo con la naranja del anterior poema, que la revistió de grandeza, aludiendo a su procedencia directa de objetos mucho más grandes, la primavera, la lluvia, el sol, aquí hace pequeños, vulgares, a los personajes enormes. Al ángel lo humaniza, metiéndose en su pensamiento, el cual parece el de una persona muy sencilla, incluso lo trata en diminutivo angelillo. A la Virgen, mostrando aspectos muy entrañablemente humanos, como su mirada, y al propio Dios, metiéndolo en una sala de espera, pendiente de las palabras de una mujer, una muchacha, dota a lo inmenso de las proporciones humanas. En su esencia nada del pasaje bíblico ha cambiado, pero se hace mucho más cercano, se actualiza para el lector del siglo XX. Consigue llamar la atención sobre unos hechos y unas palabras que, por muy conocidos, podrían pasar sin la importancia que tienen en una lectura del Nuevo Testamento. Esto es también franciscanismo, pues el ángel y la propia Virgen aparecen como una persona más, empequeñecidos a nuestros ojos, en este caso despojándose de aquellos atributos símbolos que la tradición ha fijado en esas figuras sagradas, como si los mirase un niño,
y con eso, desacralizando a los personajes, consigue la paradoja de hacerlos más sublimes, ante los ojos acostumbrados a este episodio bíblico. Es precisamente en esto donde se vuelca la creatividad de Peñalosa y donde aparecen sus más brillantes imágenes, originalidades y renovadoras miradas. Por otro lado, encontramos que Dios no es una rareza en la poética mexicana de la mitad del siglo XX, sino por el contrario un tema recurrente y vertebrador de las voces poéticas de algunas mujeres muy destacadas en el panorama literario contemporáneo a Peñalosa. Someramente podremos tratar sobre algunas de ellas: Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Guadalupe Amor, y a ver si me da tiempo. No es probable que la poesía de Enriqueta Ochoa, más cercana al misticismo de San Juan de la Cruz que al franciscanismo poético, tuviera una influencia directa en la poesía de Joaquín Antonio, aunque sí sospechamos que Joaquín Antonio leyó a su contemporánea. Su profundo espíritu religioso la acerca una y otra vez a libros sagrados, y el mismo aliento la mantiene unida a los poetas bucólicos clásicos y modernos como Virgilio, Horacio, Otón y Unamuno. Su dolida humanidad la acerca a la novelística rusa, Tolstoy, Chejov, Dostoyevsky, a Rilke, pero también nos suscita curiosidad el hecho de que la poesía de Ochoa manifiesta también un cierto franciscanismo, en tanto que entiende a la naturaleza como una metáfora de Dios. Paso directamente a leer un fragmento de Retorno a Electra que dice así: no podemos hacer nada con un muerto, padre, se suda sangre, se retuerce el aullido tirado sobre las tumbas en un charco de culpa. Padre, yo soy Pedro y Santiago, el sable que doblado de sueño castró su espíritu en tu oración del huerto. Yo soy el viscoso miedo de Pedro que se escurrió en la sombra a la hora de tus merecimientos. Soy el martillo cayendo sobre tus clavos, el aire que no asistió al pulmón en agonía. Soy la que no compartió el dolor anticipado que se enclaustró a devorar su miedo. La hendidura irresponsable, la desbandada de apóstoles. Soy este pozo de noche en que se hunde la conciencia. Di, ¿qué se hace con un muerto, padre? Di, ¿cómo lavo estas llagas si todo queda inscrito en el tiempo y todo tiempo es memoria? Enriqueta establece una analogía entre Electra y la relación que ella misma mantiene con Dios Padre, a quien abandona como Electra abandonó la tierra de su padre, actualizando la cultura clásica. Por otro lado, es igualmente interesante su estructura dialogada de una primera persona que se dirige directamente a una segunda, que es Dios, que es el interlocutor de sus versos. Y por último encontramos, en relación con Peñalosa, por lo que tiene de franciscanismo, el recurso a la naturaleza. En la primera estrofa, Enriqueta se identifica con cosas, con seres inanimados a los que carga de culpa, los hace responsables, los personaliza, con un modo de personificación que consiste en insinuar su voluntariedad en las acciones que protagonizan. Lo que nos lleva al poema Las cosas lloran de Peñalosa, título que traduce el Sunt Lacrimae Rerum de Virgilio. Un sable doblado de sueño, el miedo, el martillo, el aire que no le llega a Cristo crucificado a los pulmones. Las cosas se hacen un personaje protagonista, y esto se puede relacionar con la abundante actividad personificadora de Peñalosa. De Rosario Castellanos y de Guadalupe Amor me voy a limitar a leer simplemente los fragmentos poéticos que he seleccionado, porque hablar sobre ellas me voy a extender ya demasiado. Como digo, de Rosario Castellanos leo un fragmento que me sirve para ver cómo trata también a la naturaleza, en este caso no como fraternidad con los seres creados, no como un hermano directamente hijo de Dios, sino como un ser que le sirve para hacer reflexiones religiosas y con el que siente cierta relación de amistad más que de fraternidad. En uno de estos fragmentos, Apuntes para una declaración de fe, dice: en el principio, dice, esta capa geológica que toco, era solo la danza, cintura de la gracia que congrega juventudes y música en su torno. En el principio era el movimiento. Un parafraseo evidente del Génesis. O dijo entonces: no es bueno que la belleza esté desamparada, y electrizó una célula. La reflexión de Rosario Castellanos no es para nada litúrgica, es más bien existencialista, mientras que Peñalosa, en un libro con el que comparaba, que era Pájaros de la tarde, que era el libro con que quería comparar, pues escribe una oración a Dios en tono de alabanza. Castellanos escribe una narración reflexiva de temática religiosa. Por último, Guadalupe Amor, lo único destacable que quiero resaltar de ella antes de leer el fragmento y acabar, es que utiliza
el tema religioso justamente para todo lo contrario que Peñalosa, cuya poesía sería exteriorista al estilo de Ernesto Cardenal, pues ella es totalmente interiorística, es una poesía mística y que de hecho duda de poder encontrar a Dios en las cosas creadas, sino más bien en su propio interior. Dice: te quiero hallar en las cosas, te obligo a que existas en el cielo, intento violar el velo en que invisible reposas. Sí, con tu ausencia me acosas y el no verte me subleva, pero de pronto se eleva algo extraño que hay en mí y me hace llegar a ti, una fe callada y nueva. No te veo en las estrellas ni te descubro en las rosas, no estás en todas las cosas, son invisibles tus huellas, pero no, que aquí descuellas, aquí en la tortura mía, en la estéril agonía de conocer mi impotencia. Allí nace tu presencia y muere mi mente fría. En definitiva, encontramos en estos autores mexicanos, coetáneos entre ellos, la referencia a Dios para intentar conocer el mundo y la propia realidad de su ser personal, una necesidad de trascender la materialidad del cuerpo y de las cosas que le rodean, una sed de eternidad. Muchas gracias por la atención. Gracias. Se me olvidó decir que, como Peñalosa no lo conocen, he dejado ahí unos libros de su último poemario póstumo que edité en la editorial Númenor, Río Paisano, se llama, de 2011. Los que me quedaban los he traído, si alguien después se quiere acercar a coger uno, pues es gratis, los puede coger y leerlo, y llevárselo, nada más. Muchísimas gracias a los dos compañeros de mesa, les agradezco muchísimo que me hayan facilitado la tarea de moderar, que nunca es muy grata llamar la atención sobre la hora, así que han sido muy escrupulosos, yo se lo agradezco, y se abre un turno de preguntas o de palabra hasta y media que empiece las siguientes comunicaciones, la siguiente mesa. Pues hay tiempo, unos minutitos, así que adelante. Bueno, yo querría hacer 3 preguntas breves, también al moderador, que antes no se la hice. No sé si procede, Sí. cambiar, pero bueno. No, es breve. Y se ha hablado bastante, ¿no? Yo no conozco tanto a Calvo Sotelo, pero soy gaditana y conozco bien la obra de Pemán. Y has hablado de progresismo militante, y es verdad. ¿Has pensado qué se podría hacer para militar también, diríamos, frente a ese progresismo militante? Tal vez este congreso es una acción, ¿no? Y para Vincent Jean-Marie, ¿no? Muy interesante la obra de María Ángeles Argote Molina, pero se está refiriendo a una espiritualidad, ¿no? a un Dios no personal, ¿no? Católico no, desde luego. ¿Qué? Católico no, desde luego. Si ahora me los comentas un poquito. Bueno, nada más, lo otro me ha gustado mucho conocer a esos autores. Eso. Bueno, si me lo permites, yo creo que ¿qué se puede hacer? Pues esto, obviamente, sí que estoy de acuerdo. Este tipo de congresos es una respuesta ante esa, no sé, ese ataque, ese avance inexorable, ¿no? de otra visión del mundo. Pues quien considere que hay que plantar cara de otra manera, pues debe hacerlo desde todas las instituciones, y el mundo cultural tiene mucho que decir ante una sociedad donde, como yo decía, creo que la cultura está en manos de un sector muy concreto. Pues seguro que hay voces calladas que, bueno, pues hacemos de francotiradores, hacemos lo que posible. Yo, desde mi pequeño mundo, mis obras, mis escritos, procuro rescatar ese otro lado, esa otra cultura que existe, y no me gusta que se callen las voces por prejuicios de todo tipo, y aquí vivimos una cultura, creo que sesgada hacia una dirección ideológica muy clara, y un congreso de estas características creo que es muy adecuado, muy importante para combatir. Bueno, no me gusta la palabra combatir, pero me entienden perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Para responder, si es necesario, con cultura, con educación, pero diciendo eso no es así. Bueno, voy a intentar contestar a su pregunta. Vamos a ver. María de los Ángeles, Mam, Ángela, es un poco complicado con el tiempo que tenemos explicar, digamos, su recorrido intelectual, poético, artístico, que la ha llevado hasta estos textos que hemos podido leer ahora. Pero básicamente ella, que fue
militante marxista, maoísta, atea, por supuesto, abandonó su ateísmo y se planteó, a raíz de sus conocimientos científicos que adquirió estudiando medicina, fue estudiante de medicina, y también de sus experiencias personales, artísticas, poéticas, a la conclusión que debe de haber algún tipo de entidad creadora de este mundo, y que desde luego la imagen de Dios comúnmente aceptado, conocido en esta sociedad española, donde ella nació, en el estado confesional católico que ella conoció, no correspondía en absoluto con lo que ella sentía y pensaba de lo que podía ser un ser creador de ese universo donde nos encontramos. Su obra es densísima, la verdad, por eso es muy complicado ahora, hace falta leerla, como toda la obra de los artistas y los poetas. En el texto está la verdad, digamos, en la palabra. Decir simplemente que, por supuesto, no acepta la idea de la visión de Dios de la Iglesia Católica, pero, como digo en el dossier que le he remitido, ella siempre ha dicho textualmente: las enseñanzas de Cristo son maravillosas, las de la Iglesia espantosas. Más no le puedo decir. Hola, solo una cuestión de nomenclatura semántica, porque yo creo que en el fondo estamos de acuerdo. Yo creo, en mi opinión, que la palabra progresismo se está utilizando de una manera inadecuada, porque el progreso es una cosa muy buena. Entonces yo creo que se debería decir lo que hay militantes, un laicismo dogmático y un agnosticismo, pero no la palabra progresismo, no, para mí es una palabra noble. Entonces es... repito, corrección, diríamos, corrección de nomenclatura, agnosticismo militante y laicismo militante, solo esto. Sí, una magnífica matización. El problema no es lo que nosotros pensemos que es el progresismo. Yo comparto la idea, yo soy progresista, claro que sí, yo creo en el progreso humano, ¿quién no? El problema es que bajo el término progresismo, hoy en día se agrupa todas esas ideas que usted me está comentando de, no agnosticismo siquiera, sino un ateísmo o una actitud combativa, militante, contra lo que ellos consideran que es una rémora de tipo moral asociado a una sociedad burguesa y a una ideología o una fe burguesa que ellos atacan conscientemente, ¿no? No somos nosotros, o no soy yo, quien dice, quien reniega del progresismo, sino que yo mencionaba o empleaba la palabra que precisamente ellos se atribuyen. Sí, quizá con el adjetivo militante intentaba dejarlo un poquito más claro, ¿no? El progresismo militante creo que se entiende, por lo menos en la España en la que vivimos, se entiende muy claramente a qué. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Sí, por cierto, como moderador, pues no sé si hay alguna intervención más, olvidaba que era el moderador, sí. No, yo simplemente quería agradecer mucho a Fernando que nos haya regalado esos libros, cosa que en un autor es muy raro, o sea que es realmente admirable, y además él es granadino y luego los granadinos tienen fama de ser personas agarradas, y esto demuestra que no es verdad. Quería preguntarle brevemente si ese franciscanismo del autor que él ha comentado es algo que se inserta en la tradición de la evangelización americana, en la que los franciscanos tienen un papel muy importante, quizá más en el norte de América, o es algo propio, personal, suyo, de su propio itinerario. El franciscanismo poético como tal, te puedo poner como ejemplo Francis James en Francia. Henry James es otro, es francés, y yo de hecho he hecho un pequeño estudio comparativo de ambos,
vamos, ya estaba incoado ese estudio, que no es que me lo haya inventado yo lo he desarrollado un poco. Entonces yo lo veo más como una cosa que puede ser que efectivamente tenga unas raíces en esa cultura de los primeros misioneros que llegaron allí a América, y que eso pues ha creado una sensibilidad, pero yo lo relaciono también más con el indigenismo propio de las culturas precolombinas, que justamente en la segunda mitad del siglo XX se ponen en valor de nuevo en la literatura y que son muy naturalistas. Entonces Peñalosa lo que está haciendo de alguna manera es, como mexicano que es, y hijo de mexicanos, pues aprovechar esos elementos de la naturaleza para conectarlos con Dios, ¿no? De una manera cristiana. Hay que decir que Peñalosa era sacerdote católico, entonces yo creo que ambas cosas pues están ahí juntas. Discernir hasta qué punto viene de un sitio o viene de otro, pues es difícil. Bueno, pues si no hay nada más, yo no sé, Antonio, creo que son las 11:30, es el momento ya de parar aquí. Muchísimas gracias a los participantes, un placer.